Ya listo. Entonces, en las sesiones pasadas hemos visto pasos quirúrgicos generales de cirugía bucal, hemos visto un poco de bioseguridad, ¿no? También ya hemos tocado la parte básica de cirugía bucal o convencional con forceps, con botadores, etcétera, la parte de anestesia, ¿no? También hemos tocado ya cirugía periapical. Y en esta clase de hoy vamos a ver dos temas, ojalá que nos alcance la hora y media, en el cual vamos a hablar, uno, de la parte de cirugía bucal que se puede complicar, ¿ya? Cómo valorar estos casos, hablando de pacientes tal vez médicamente comprometidos, dientes con cierto grado de destrucción, ¿no? Exodoncias seriadas, dilaceraciones, etcétera, y cómo abordar estos casos que ya son cirugías de mediana complejidad, y también hablar todo lo que son dientes incluidos, sobre todo terceras molares superiores e inferiores, ¿ya? Clasificaciones, eh, niveles de complejidad de terceras molares y cómo abordar una tercera molar, colgajos, osteotomías, odontosecciones. ¿Ya? Entonces, bueno, hay solamente 14 conectados de los más de 100 alumnos, pero bueno, tenemos que iniciar una vez porque son varios temas. ¿Ya? Entonces, en la parte de las preguntas le voy a pasar rápido para que estén listos para su examen nada más. Como saben, las preguntas son similares a estas. Ya hablamos, eso también ya lo repetimos, ¿no? Los botadores, que con los botadores hacían o realizamos una fuerza de aplicación, luxación y extracción, ¿no? Que son los tres tiempos con los botadores. Con los forceps hablamos que era impulsión, lateralidad y rotación, ¿no? Uh-huh. Para la luxación era impulsión, lateralidad y rotación, y los tres tiempos en generales era presión, luxación y tracción. Ya eso ya lo tocamos en la clase pasada. ¿No? Hablamos también que no se deberían sacar las piezas dentarias que estén asociadas a alguna neoplasia, sobre todo si está asociado a una neoplasia con sospecha de ser algo maligno. Ya, entonces, como les mencioné, el día de hoy vamos a hablar de la exodoncia compleja, que son aquellas que presentan una dificultad que convierte una exodoncia convencional en una exodoncia con exigencias de medios especiales, ya sean por algún medio en específico, como podría ser un tratamiento farmacológico previo, ¿no? Alguna evaluación médica previa al caso, algún tipo de instrumental especial, ¿no? Tal vez un tipo de anestésico especial, o hablando ya de anestesia general, por ejemplo, o de sedación, ¿no? Y en general, cualquier tipo de exodoncia que ya requiera algún grado de mayor exigencia también en la parte de capacitación, ya como todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, las causas que pueden convertir una extracción simple, por así decirlo, convencional, en una compleja, básicamente pueden agruparse en cuatro categorías, ¿ya? Uno, por una enfermedad del paciente. Como les vuelvo a repetir, y esto es algo que tienen que tenerlo claro, ¿no? Nosotros no solamente vemos dientes, vemos a un paciente, y un paciente está compuesto por diversos sistemas, y algunos de estos sistemas en algunos pacientes están alterados, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene algún problema hematológico, ¿no? En general, les he mencionado por ahí algunos, ¿no? Como el PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, tal vez tiene algún tipo de leucemia, ¿no? Alguna neoplasia específica, tal vez tiene algún tipo de alteración sanguínea, una plaquetopenia, una alteración del perfil de coagulación, tal vez está anticoagulado, ¿no? Entonces, por alguna enfermedad típica del paciente, ¿no? Desde lo más clásicos también como es un diabético, hipertenso, etcétera, ¿no? Otro puede ser por falta de cooperación del paciente. A veces nosotros en sala de operaciones hemos hecho exodoncias simples, pero ¿por qué hacemos exodoncias simples en sala de operaciones? Porque el paciente no coopera. Por ejemplo, ese tipo de pacientes con PCI, ¿no? Con parálisis cerebral infantil, que son pacientes que no te colaboran para nada, pacientes autistas a veces tampoco colaboran nada, pacientes con algún tipo de retraso mental severo, moderado, tampoco colaboran, etcétera, ¿no? Algunos pacientes con esquizofrenia tampoco colaboran. Entonces, en esos casos también algo simple puede pasar a algo complejo que requiera un medio en específico, ¿no? Como por ejemplo sedación o sala de operaciones. Luego también las exodoncias múltiples, ¿no? Es cosa muy diferente sacar uno, dos, tres piezas dentarias
a sacar 32 dientes o sacar 28 dientes, ¿no? Como tal vez en sus rotaciones de cirugía maxilofacial habrán visto, ¿no? A veces nosotros ingresamos a sala en casos muy especiales que el paciente tiene full remanentes radiculares y es un paciente tal vez con retraso mental, síndrome de Down, etcétera, que toda su vida ha tenido la boca muy destruida, ingresa a sala y sacamos todos los dientecitos en una sola fase, ¿no? Entonces ahí, por más que sean exodoncias simples, el hacer muchas ya lo vuelve algo más complejo y requiere de medios especiales también. Y por alteraciones locales propias del diente, ¿no? Que ustedes ya les habrá tocado también ver, como dientes con dilaceraciones muy marcadas, dientes con hipercementosis, dientes con endodoncia, ¿no? Que a veces salen como si fueran un corcho mojado, que salen pedacito por pedacitos, ¿no? Ya sea porque tienen una pérdida del espacio del ligamento periodontal con zonas de anquilosis, a veces tienen reabsorciones externas, etcétera, ¿no? Y también a veces los remanentes que deberían ser exodoncias simples, tal vez a veces son complicadas, ¿no? Porque no tienen un buen punto de apoyo. Entonces, ya si uno ve esta situación, lo correcto sería tal vez hacer una cirugía a colgajo, ¿no? Para poder ver bien en qué zona hay más estructura dental, para tener un buen punto de apoyo y evitar una fractura no deseada. Entonces, una exodoncia quirúrgica es una intervención mediante la cual se extrae un diente o una parte del mismo siguiendo una pauta arreglada que consta de las siguientes fases, ¿no? Como por ejemplo les mencionaba en este caso de un remanente radicular con poca o nula estructura coronaria, ¿no? Entonces, en esos casos hay que hacer una incisión, hay que hacer un despegamiento mucoperióstico que ya hemos hablado, ¿no? Liberar mucosa y periósteo, una ostectomía para buscar un buen punto de apoyo, y luego ya con el buen punto de apoyo hacemos una abulsión de la pieza dentaria y una reparación de la zona operatoria con una regularización ósea. Luego pasamos un curetaje y a una sutura, ¿no? Entonces, en estas exodoncias quirúrgicas a veces es necesario también la odontosección, que puede incluirse en esta secuencia operatoria con el fin de facilitar la exodoncia y economizar el máximo de la ostectomía o resección de hueso, ¿no? Cuando a veces uno tiene, por ejemplo, una tercera molar que está mesioangulada o etcétera, a veces tienes diferentes alternativas para abordarlo, ¿no? A veces puedes pensar, bueno, puedo hacer una ventana ósea más grande y el diente lo saco en solamente 2 pedazos. O hago menos desgaste óseo, pero el diente lo divido en 3 o en 4 pedazos, ¿no? Entonces, ahí también hay que valorar un poco, ¿no? Entonces, la odontosección nos ayuda a sacar el diente, obviamente, en pedazos más pequeños y con eso economizar el desgaste óseo, ¿ya? Entonces, esta exodoncia quirúrgica también se va a llamar extracción dentaria colgajo, extracción dentaria con ostectomía o alveolectomía y extracción dentaria complicada o compleja. ¿Cuáles son las ventajas de hacer estas extracciones quirúrgicas a colgajo? Es que vamos a tener un campo operatorio más amplio y visible, con un mejor acceso, ¿no? Vamos a poder ver mejor el remanente dentario, la parte ósea. Nos va a permitir eliminar el hueso para conseguir un mejor eje de salida a la raíz o al diente. Nos va a permitir la extirpación de una parte de la cortical vestibular o lingual para, o lo cual nos puede generar o nos va a cambiar una situación compleja en una situación más sencilla, ¿ya? Obviamente si tenemos hueso, por ejemplo, en distal, ¿no? Y este hueso en distal, por ejemplo, acá, no permite que este diente luxe, pues una pequeña osteotomía nos puede ayudar a cambiar una situación compleja en una simple, ¿no? Simplemente eliminando la traba ósea. También nos va a permitir una cicatrización óptima de la herida operatoria sin desgarros, ¿no? A veces uno hace un colgajo y está que forcejea el diente, está ahí 1 hora, algunos odontólogos están 2, 3 horas peleando con un diente, ¿no? Y a veces eso es por un mal planteamiento de la cirugía, ¿no? Ya que con una correcta odontosección y osteotomía, una tercera molar a lo mucho debería demorar media hora, no exagerando, si no es menos. Entonces, todo eso depende del correcto manejo y la planificación de la cirugía, ¿no? Más tiempo operatorio siempre va a ser un postoperatorio peor para el paciente y lo más probable es que también desgarremos más tejido blando y maltratemos también la parte ósea. Indicaciones para dientes no erupcionados que están en una posición y situación anómala, ¿no? Como terceros molares,
para dientes erupcionados con anomalías en posición y situación, para dientes portadores a veces de prótesis fijas, de coronas o pernos, ¿no? Que lo convierten en dientes muy frágiles que se pueden fracturar fácilmente, raíces dentarias fracturadas a distintos niveles, raíces dentarias antiguas que pueden estar erosionadas o incluidas, ¿no? Como estas situaciones, ¿no? A veces un diente o un pequeño remanente radicular con endodoncia se puede complicar bastante, ¿no? Porque como les menciono, se fracturan fácilmente. Dientes con caries muy extensas que destruyen toda la corona dentaria. Dientes con caries subgingivales también suelen fracturarse fácilmente. Dientes con grandes reconstrucciones, ¿no? Si tienen un diente con una restauración muy grande, ya tienen que ir preparados de que si ustedes lo agarran con un forceps, lo más seguro es que la corona se va a fracturar, ¿no? Y al final van a terminar enfrentándose a dos raíces o a una raíz incluida en el hueso y cubierto por encía, ¿no? Entonces ya tendrían que ir a esa cirugía preparados con legras, con bisturí, con pieza de mano, ¿no? Con fresa quirúrgica, etcétera. Dientes con reabsorciones internas y externas también se van a fracturar, dientes desvitalizados, con endodoncias, dientes con anomalías radiculares en forma, número y dirección, ¿no? Por eso hay que analizar muy bien las radiografías, ¿no? Lo normal es que las raíces tengan, por ejemplo, una angulación hacia distal, ¿no? Pero a veces es lo contrario, tiene una angulación hacia mesial, y eso nos puede cambiar el punto de apoyo durante la luxación. También hay que analizar mucho el espacio del ligamento periodontal, que es esto que ustedes ven acá, ¿no? Si no observamos este espacio es que tal vez hay una anquilosis a ese nivel. Fenómenos también de condensación ósea, ¿no? Si ustedes ven que alrededor de la pieza dentaria hay una mayor densidad ósea, el hueso es más radiopaco, entonces es más probable que sea una cirugía un poco más compleja, ya que el hueso, al ser más compacto, el alvéolo no se va a dilatar y el diente no se va a luxar fácilmente. Existencia de lesiones periapicales, también hay que analizar eso para plantear siempre el retiro de estas lesiones en una sola fase quirúrgica, y también antecedentes previos de dificultad en las extracciones dentarias, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es ampliar el campo para facilitar el acceso o permitir un punto de aplicación y apoyo del instrumento en el lugar idóneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta situación clínica de dos raíces dilaceradas, separadas, ¿no? Con angulaciones, entonces es imposible que uno pretenda hacer una extracción de este diente con un forceps, ¿no? Esto no va a salir con un forceps. Entonces, es más, estar haciendo fuerza con un forceps acá sería prácticamente solo lastimar al paciente. Acá uno tiene que analizar el caso y de frente irte a una odontosección, ¿no? De frente ir a odontosección. Hay que dividir estas dos raíces. O sea, de manera física esto no va a salir. No es posible que salga. Entonces, yo lo que haría, por ejemplo, en este caso es hay que dividir con una odontosección acá y tal vez eliminar un poco del hueso distal. ¿Para qué? Para permitir un eje de salida de esta raíz hacia distal, ¿no? De igual manera esta. Tal vez bajarle un poco de hueso en vestibular, en mesial y un poquito en la furca, y con eso vamos a lograr un mejor eje de salida de este tipo de piezas, ¿no? Entonces, raíces largas, dilaceradas, casi obligatorio que vamos a hacer una odontosección y vamos a dividir las raíces. Entonces, la idea de esto es eliminar la cortical ósea externa para vencer las posibles resistencias o trabas mecánicas, ¿no? Dividir el diente para extraer las raíces separadamente, eliminando el obstáculo que se suponen en conjunto, ¿no? Lo que les mencionaba. Raíces largas dilaceradas, obligatorio, hay que dividirlas. Lo mismo pasa a veces en las primeras molares superiores, ¿no? Que son dientes que suelen tener tres raíces, dilacerados. Entonces, si con el forceps uno intenta y no luxa el diente, pues hay que dividir las tres raíces. Las técnicas quirúrgicas ya lo hemos visto, esto lo voy a pasar rápido. Las incisiones, hemos visto diversos tipos de incisiones y de abordajes. Uno de los más comunes es el colgajo triangular, ¿no? Nos permite un buen campo de visibilidad, siempre va a ser espesor completo, ¿no? Hay que dejar una base ancha para que la irrigación sea la correcta. La descarga siempre va hacia mesial, como ustedes ven en estas imágenes. Otra opción es un colgajo circular, ¿no? También, si no necesitamos mucha visión.
La ostectomía va a ser este desgaste óseo del hueso alveolar con el objetivo principal de facilitar la extracción quirúrgica. Hay que eliminar principalmente la cortical vestibular, a veces también eliminar a nivel intraproximal, ¿no? Mesial y distal. Ahora, ¿cómo elimina el hueso? Hay dos maneras, en resumen, cómo lo pueden hacer. Pueden hacer pequeñas perforaciones, ¿no? Por ejemplo, si quieren retirar toda esta cortical vestibular, a veces en las terceras que están completamente incluidas, si es así, empiezas a hacer perforaciones delimitando toda la zona que vas a retirar, ya todo el hueso que vas a retirar. Y luego vas a hacer un fresado continuando todos los puntos. Y al final vas a retirar todo este bloque de segmento óseo que quieres retirar. Ya esto te va a ayudar a ahorrar un poco de tiempo. Otra alternativa es que tú hagas una osteotomía por desgaste y poco a poco vayas bajando de esta manera hasta la furca, ¿ya? O es otra alternativa, ¿no? Pero si ya estás seguro que vas a eliminar toda esta cantidad de hueso, pues puedes hacerlo en una sola fase como les indico y sacar este bloque, ¿ya? Lo pueden terminar de fracturar incluso con un elevador. Entonces, la idea de este tiempo es eliminar el hueso para conseguir un buen punto de apoyo para los botadores, una superficie adecuada para la prensión también con los forceps, o un campo que facilite la odontosección a nivel radicular. En general, es suficiente resecar hasta la altura equivalente a la mitad del diente o el tercio apical o toda la malformación dental, ¿no? Si hubiera una dilaceración, hay que llegar hasta el nivel de la dilaceración. En este caso, han llegado hasta la furca, no es una alternativa. Algunos indican eso, hay que estar hasta el nivel de la furca. ¿Y en qué nos permite también, o en qué nos ayuda a ver la furca? Es que ya con seguridad vamos a saber a dónde o a qué nivel vamos a hacer la odontosección. Ya, porque a veces los errores clásicos al inicio es que se van muy a mesial o muy a distal y al final no terminan cortando las raíces. Al final cortan solamente una parte de la corona y ese es un fracaso, ¿no? La idea es darle a la mitad y para darle a la mitad hay que orientarnos o hay que tratar de ubicar la furca, ¿ya? Ahí con seguridad es cortar a ese nivel. Entonces, a veces es simplemente eliminar la tabla vestibular y con eso es suficiente, o a veces hay que complementarlo con una odontosección. Entonces, acá nos menciona, debemos recordar que la eliminación de la cortical externa debe ser lo más económica posible, ya que también generará una reabsorción ósea importante, ¿ya? Entonces, siempre lo justo y necesario. Entonces, como les mencionaba, eliminar la zona ósea vestibular nos va a permitir usar un forceps o un botador de manera adecuada. Luego hay que limar siempre toda la zona operatoria, ¿ya? Toda la zona donde hemos trabajado, donde hemos hecho osteotomía, tenemos que regularizarlo porque esos bordes siempre van a estar filudos, ¿no? Entonces hay que regularizarlo. Puede ser con una fresa redonda, puede ser con una lima, ¿no? Con una lima manual. Luego lavamos profusamente con cloruro para, bueno, cureteamos, lavamos con cloruro para eliminar todos esos posibles restos que estén quedando de espículas óseas y luego lo suturamos, ¿no? Entonces, esto es algo clásico y esto es algo que se hace en el día a día, ¿no? Te llega un paciente, por ejemplo, con un remanente radicular, a veces está 100% cubierto por mucosa y tiene endodoncia. Entonces, ahí ya uno tiene que ir de frente y a la segura, ¿no? No vas a ir a hacerle sufrir al paciente, a luchar con el diente 1, 2, 3 horas, ¿no? Entonces, de frente es anestesias, colgajo, desgastas la tabla vestibular, buscas un buen punto de apoyo, o sea, si tienen endodoncia incluso, deberían de desgastar o exponer un tercio o hasta 2 tercios de la raíz y ahí recién con su forceps empezar a luxarlo. ¿Para qué? Para evitar que se fracture, ¿ya? Y no estar sacando pedacito por pedacito, ya irte a la segura mejor y poder extraer esa pieza dentaria. Ya las técnicas cuando son remanentes son muchas. Una es esta, que es una exodoncia colgajo con desgaste vestibular. Algunos hacen decolan la mucosa vestibular palatina y con un forceps en una sola fase sujetan las corticales más parte de la raíz, ¿no? Es una alternativa. También cuando nos quedan pequeñas raíces o pequeños ápices que ya están luxados, podemos retirarlo de esta manera, ¿no? Con una fuerza en cuña. Ingresamos un elevador delgado o un elevador apical
en el espacio del ligamento periodontal y lo luxamos haciendo movimientos leves de intrusión y de rotación, como indica esta imagen, ¿ya? Y si no se puede, y no hay que forzarlo tampoco, no hay que aplicar demasiada fuerza, una alternativa bastante útil, y lo que yo uso es esto. Uno ingresa con una fresa muy fina a este pedazo de raíz que se ha fracturado y haces un surco, ya un surco tal vez por toda la mitad de ese remanente fracturado. Y ese surco que tú has generado, en ese surco vas a ingresar con tu botador delgado y vas a hacer movimientos de rotación. ¿Ya? Entonces estás creándote un punto de apoyo para luxar ese pedazo de raíz. Esto es lo ideal, ¿ya? A ver, a veces irnos así a ciegas puede generar que la raíz se intruya y nos compliquemos más. ¿Ya? Entonces siempre buscar un pequeño punto de apoyo que lo podemos generar con un pequeño desgaste óseo. De igual manera, ¿no? Si tenemos dos raíces de una molar inferior que se ha fracturado y no sale, pues podemos desgastar este septum de hueso interradicular y en ese espacio aprovechamos para mover las raíces. Y en las molares también, ¿no? A veces es muy clásico que se te fracture una pequeña porción de una de las tres raíces, ¿no? A veces la palatina es la más común. Entonces, obviamente acá entrar a ciegas y querer hacer esto no estaría recomendado. ¿Por qué? Porque vamos a desplazar la raíz hacia el seno maxilar. Entonces, acá, ¿qué necesitaríamos? Una aspiración fina, como la que les he mostrado, que es la de Fresier. Cloruro de sodio con una jeringa para irrigar, ¿no? Entonces, irrigamos, aspiramos finamente y con un espejo ubicamos bien dónde está esta raíz. Y luego, ¿qué hacemos? Desgastamos el hueso adyacente a la raíz para poder luxarlo, ¿ya? En este caso, ¿qué hueso han desgastado? Que es lo ideal, es este hueso interradicular, ¿ya? Este septum de hueso interradicular. Lo desgastas hasta tener un punto de apoyo y luego fácilmente lo vas a luxar, ¿ya? Si no, va a ser muy complicado. El libro de Cosme Díez nos menciona esta otra alternativa que yo la verdad nunca he usado, pero es hacer un desgaste o una ventana ósea en la parte apical de la raíz, ¿no? Y empujarlo hacia oclusal. Y esa es otra técnica que ya hemos visto, ¿no? Hacer un colgajo, exponer el hueso vestibular, desgastar una porción de este hueso vestibular, a veces hacer una pequeña muesca en mesial o en distal y en esa muesca aplicar fuerza con nuestro botador o incluso ya poder aplicar nuestro forceps ahí. Entonces, en resumen y en caso clínico vendría a ser esto, ¿no? Tenemos un diente o dos raíces, ¿no? Que están incluidas o están cubiertas por mucosa. Entonces, abrimos un colgajo, ubicamos las raíces, ubicamos un buen punto de apoyo y lo luxamos, ¿no? Con un botador o lo retiramos con un forceps. Regularizamos el hueso donde hemos trabajado y finalmente siempre hay que suturar, ¿ya? Entonces, a veces, como les mencionaba, vamos a ayudarnos de esta fase con una odontosección que consiste en dividir el diente en diferentes posiciones o niveles. Entonces, cuando hacemos odontosección, a veces no es necesario con la fresa llegar al 100% de la pieza dentaria, sino desgastar un 80, 90% de la porción que queremos fracturar, ¿no? Y el resto lo terminamos fracturando con un botador, ¿no? Y eso también habrán visto ustedes a nivel de las terceras molares. Nosotros no es que desgastemos hasta la basal mandibular, ¿no? Sino desgastamos hasta cierta profundidad, y luego entramos con un forceps, perdón, con un elevador, le avisamos al paciente, no va a escuchar un sonido, entramos con el elevador y terminamos de fracturar ese pedazo para poder retirarlo, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Para tener la seguridad de no tocar el hueso, ¿ya? De no lastimar en basal, tal vez esté el conducto dentario, entonces hay que tener mucho cuidado, y en lingual puede estar el nervio lingual pegado a la tabla lingual ósea, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado y no hay que desgastar mucho, mucho en profundidad tampoco, simplemente lo necesario. Entonces la autosección es para dientes incluidos, para molares superiores, dilaceradas, o para inferiores también, dilaceradas o con raíces o con coronas muy destruidas, para dientes multirradiculares con raíces divergentes o anómalas, para dientes unirradiculares que tengan raíces muy
muy curvadas o con hipercementosis, para molares temporales que afecten el germen permanente, para dientes implantados con un hueso bastante denso. Entonces, en estos casos, si vamos a hacer odontosección, obviamente tenemos que tener un correcto estudio radiográfico, ¿no? Para saber dónde vamos a dividir el diente. Entonces, vamos a tener odontosección en dientes unirradiculares, lo cual se va a dar generalmente en premolares. Igual se va a hacer mediante un colgajo y ostectomía para alcanzar la zona curvada de la raíz, por ejemplo, en este caso. Se hace la odontosección radicular y el fragmento apical es extraído con botadores. Ya, como les mencionaba, hay que hacer una sección a nivel de la curvatura en caso esté muy dilacerado, ¿no? Sacamos esta porción y la porción curvada ya va a salir porque ya va a tener un eje de salida. Otras formas, separar la corona de la raíz, una sección a nivel del cuello dentario o una sección de una parte de la corona. ¿Ya? Ahí, siempre para una sola situación clínica puede haber más de una solución. Y también tenemos en casos de dientes multirradiculares, como premolares superiores, que tienen dos raíces muchas veces, ¿no? Una raíz vestibular y una raíz palatina. Entonces a veces hay que dividirlo en este sentido, ¿no? En sentido mesio-distal, perdón, ¿no? En sentido mesio-distal, porque tenemos una raíz palatina y una raíz vestibular. Luego tenemos en dientes multirradiculares, ¿no? Multirradiculares superiores, que como ustedes saben tenemos una raíz palatina y dos vestibulares. Entonces la odontosección en los dientes superiores se hace de esta manera y eso tienen que tenerlo bastante claro. ¿Ya? Esta es la forma en la cual se hace una odontosección en una molar superior. Hacemos una odontosección de mesial a distal. ¿Para qué? Para dividir la raíz palatina. Y todo el segmento vestibular a su vez se va a dividir en dos, ¿no? Desde la porción media del diente hacia vestibular. ¿Para qué? Para dividir la raíz mesio-vestibular y la mesio-palatina. Perdón, la mesio-vestibular y la mesio-distal. ¿Ya? Entonces, en esta manera, como es una osteotomía, es una odontosección en T, por así decirlo. ¿Ya? Y en las molares inferiores se divide de otra manera. Como tenemos una raíz distal y una raíz mesial, pues la odontosección se hace de vestibular hacia lingual. Ya como les mencionaba, en lingual no hay que llegar hasta el hueso, ¿no? Simplemente un poco antes y se termina fracturando con un botador. Ya, entonces, si se dan cuenta, cada diente, dependiendo de la disposición de las raíces, se va a dividir de diferente manera. ¿Ya? Algunos se dividen como las premolares superiores, desde mesial a distal, ¿no? En molares superiores también dividimos de mesial a distal, pero también de la parte media hacia vestibular para las tres raíces. Y en las molares inferiores dividimos de vestibular a lingual para dividir la raíz mesial y la raíz distal. Ya, entonces todo está de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria, ¿no? Y también al tipo de dilaceración o de alteración radicular que tenga esta pieza dentaria. Y en algunos casos en específico, donde hay una afectación única de una raíz, hay algún tipo de tratamientos específicos, como son la hemisección, que es dividir la corona en dos partes unidas, cada una a su raíz respectivamente, ¿no? Se extrae la raíz con su parte de corona que no es funcional y la otra parte se puede salvar. Y la amputación es simplemente retirar la raíz que no está funcional o que está muy afectada y la corona sí se deja de manera íntegra. Ya son dos tratamientos, por así decirlo, de última elección, en algunos casos muy en específico, que lo describe el libro de Cosme Gay. Entonces, estos son algunos esquemas quirúrgicos como resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo, que los colgajos tienen que tener una base más ancha, ¿no? Que la parte más oclusal, ¿ya?
¿Por qué? Porque si no, la irrigación que viene de posterior a anterior no va a llegar al colgajo y se puede necrosar, ¿ya? Siempre el colgajo tiene que tener una base más ancha. Ahora, si vamos a hacer un colgajo circular, hay que saber que tenemos que extendernos más, porque el colgajo circular es un colgajo que nos da muy poca visibilidad. ¿Ya? Si no queremos extendernos mucho en el colgajo y queremos más visibilidad, podemos hacer una descarga anterior, ¿no? Y si queremos aún más visibilidad, por ejemplo, a este nivel, pues hacemos una descarga también posterior. ¿Ya? Listo. Y en los colgajos triangulares, algo muy importante es que tiene que tener una extensión de un diente mayor o un diente más adelante a la zona donde vamos a trabajar. Por ejemplo, esta incisión está mala. ¿Por qué? Porque la descarga la han hecho a nivel del diente que van a operar. ¿Ya? No puede ser este nivel, tiene que ser un diente por delante. Ahora, ¿por qué no puede ser el mismo nivel? Porque si no, la sutura va a caer en un defecto óseo. ¿Ya? Porque acá vamos a trabajar, probablemente vamos a hacer osteotomía, ¿no? Entonces, si el colgajo cae en un defecto óseo, en una cavidad, ¿qué va a pasar? Al no tener un soporte, este tejido blando, lo más probable es que la herida se abra y se genere una dehiscencia de la herida. Ya, por eso nuestros límites del colgajo tienen que exceder a la zona donde vamos a trabajar, ¿no? Si tenemos una zona de trabajo de ese tamaño, el colgajo tiene que ser un poco siempre más grande. No puede caer exactamente en la zona donde vamos a trabajar. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Un colgajo, un punto de apoyo, apoyarnos con forceps. La fractura y la división de las raíces, ¿no? Muy importante. Podemos hacer con forceps rectos, acá están usando forceps en bandera o pata de cabra, ¿no? También ayudan mucho esos forceps, perdón, esos botadores. Listo. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Si no, pasamos a la clase de terceras molares. ¿Todo claro? Sí, doctor. A ver, ¿cuáles son las 4 situaciones clínicas que pueden complicar una cirugía? Stephanie está participando, se le ha prendido su micrófono, porque no le escucho bien. A ver, ¿qué situación clínica te puede complicar una exodoncia? O aumenta el grado de complejidad. Hemos hablado de 4 grupos. Bueno, vamos a avanzar entonces, vamos a hablar de terceros molares y dientes incluidos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de terceras molares o dientes incluidos, a veces hay algunos términos que pueden variar de acuerdo al autor. Tal vez ustedes en otra charla escuchen esos términos un poco con otras definiciones, pero eso es porque a veces entre libro y libro, o autor o otro autor, puede cambiar algunos términos en estos casos, ¿ya? Pero en términos generales, vamos a tener 3 presentaciones. Ya tenemos dientes impactados. Los dientes impactados van a ser dientes que tienen una detención de la erupción de un diente producido
por una barrera física en el trayecto de la erupción, la cual es clínicamente detectable o también radiográficamente detectable. O también puede ser que se ha detenido esta erupción por una posición anómala del diente, ¿ya? O sea, por barrera física o por una posición anómala del diente. Ahora, podemos tener una retención también primaria. Una retención primaria es cuando no se puede identificar una barrera física o una posición anómala de un diente, ¿ya? El cual ha detenido su erupción y esta pieza dentaria todavía no ha aparecido en boca, ¿ya? Y la retención secundaria es lo mismo, pero cuando el diente ya es detectado o ya se puede ver clínicamente, ¿ya? Pero no se observa algún tipo de barrera física o alteración en su posición, pero ya ha aparecido en la cavidad bucal. Ya, y en términos generales, el diente incluido es un diente que no erupciona en la arcada dentaria dentro de un tiempo esperado por diferentes motivos, ¿no? A veces el término más usado es este incluido, ¿no? Y el impactado también, que es una barrera física, ¿no? Usualmente en las terceras hablamos de terceras impactadas en la segunda molar. Y dentro de las inclusiones que son estos dientes en general que están dentro de los huesos por diversos motivos, tenemos inclusiones ectópicas, cuando el diente está en una posición anómala, pero cercana a donde debería estar, o posiciones heterotópicas, cuando el diente está muy alejado a la zona donde debería estar. Por ejemplo, hay casos que yo he visto de terceras molares, etcétera, que están a nivel de la escotadura sigmoidea, que están en piso de órbita, que están en la parte de la apófisis ascendente del maxilar, ¿no? Entonces esos ya son casos de posiciones heterotópicas. Ahora, la orden de frecuencia de estos dientes impactados incluidos, los más comunes que vamos a ver en el día a día son las terceras molares inferiores, pero también hay caninos superiores, terceras molares superiores, premolares inferiores, caninos inferiores, y ya un poco más raro tenemos las premolares superiores, incisivos centrales superiores, incisivos laterales superiores. ¿Ya? La literatura nos menciona que las causas de inclusión van a ser variadas y se pueden dividir en causas locales, ¿no? Por temas en específico de los maxilares, por así decirlo, como también hay causas sistémicas que pueden alterar el proceso de erupción dentaria. En las causas locales tenemos irregularidades en la posición de un diente adyacente que nos puede generar una traba, ¿no? Del diente en erupción, una mayor densidad del hueso suprayacente, también una inflamación crónica del tejido blando que cubra el diente. Como resultado, el diente no va a poder erupcionar, ¿no? Una mucosa muy fibrótica. En estos casos a veces se requiere una operculectomía. Una falta de espacio en la arcada dentaria por un subdesarrollo del maxilar también es muy común. Dientes deciduos que por temas que no se saben permanecen más tiempo del debido en boca, ¿no? Y nos generan esta impactación o esta retención dentaria. También la pérdida prematura de los dientes deciduos van a afectar. ¿Por qué? Porque los dientes permanentes que ya han erupcionado se van a mesioangular y vamos a perder perímetro de arco, ¿no? Y también va a haber una falta de desarrollo de los maxilares y eso va a generar un apiñamiento y que los dientes como los caninos usualmente o las premolares se impactan. Posiciones ectópicas también de los gérmenes dentarios, ¿no? Todo eso es lo local. Ahora, dentro de lo sistémico es muy variado, pero algunas alteraciones prenatales o postnatales pueden generar una alteración en la cronología de erupción, en la cantidad de dientes, ¿no? O en la disposición de estos. Por ejemplo, en genéticos tenemos trastornos del hueso del cráneo, trastornos en el desarrollo de los maxilares o trastornos en el desarrollo de los dientes, ¿no? Hay ciertos síndromes que están asociados a múltiples dientes supernumerarios y estos múltiples dientes supernumerarios o múltiples odontomas, como en caso o ostiomas, como en el caso de Gardner, pueden generar múltiples impactaciones y retrasos en las erupciones, ¿no? También alteraciones congénitas Doctor, como disculpe, varicela. ¿Sí? disculpe, ¿lo puede ampliar para poder visualizar mejor? ¿Qué parte?
¿Eso? No, la diapositiva no está en pantalla completa. Ah, disculpa, no, qué raro. A ver, un Sí, segundo, doctor, ¿ya? solamente se ve en la pantalla. ¿Cómo se ve entonces? No, completa, doctor. O sea, se ve una diapositiva nada Se ve más. allá. A ver, un segundo. A ver, un segundo. Exodoncia compleja, dice. Ah, pucha, ya, sí, no, entonces no, qué raro, pensé que se había compartido. Ya, No ha ahorita lo vuelvo a pasado la compartir. diapositiva. Ya, les voy a volver a pasar porque esto ya hemos hablado, ¿ya? Entonces, ¿esto ya lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ya, esto Sí, lo voy a pasar doctor. para que lo tengan. Esas son definiciones, ya Y ahora sí se ve. hemos hablado de impactación, retención primaria y secundaria, ¿no? Impactación es cuando hay barrera física o posición anómala. Y las retenciones son cuando no hay una causa en específico. La primaria es que no ha salido todavía en boca y la secundaria es que ya salió en boca, pero todavía no termina de erupcionar. Y incluido abarca todo, abarca cualquier diente que no esté en boca, ¿ya? Y que por diferentes motivos no ha erupcionado. ¿Ya? Y hablamos de ectópicos y heterotópicos, ¿no? Los incluidos ectópicos son cuando está cercano a la zona de desarrollo y heterotópicos es cuando están muy alejados. Esta es la orden de frecuencia de dientes incluidos, es muy variado también de acuerdo a la literatura, pero como ustedes deben de saber, los más comunes son las terceras molares, perdón, y los caninos, ¿ya? Y también las premolares a veces. ¿Por qué? Por la secuencia cronológica de erupción, que a veces los últimos dientes que terminan de salir en esta zona intermedia de los maxilares son los caninos y premolares, ¿no? Entonces, si no hay espacio, pues se van a impactar. Ya entonces hablamos de causas ya locales, ¿no? Alteraciones por persistencia de dientes deciduos, por hueso denso, por mucosa fibrosa, por falta de desarrollo de los maxilares, por persistencia de deciduos, o por posiciones anómalas de las yemas o los gérmenes dentarios y las diferentes situaciones que pueden alterar el propio desarrollo, no solamente de los dientes, sino también alterar la parte del metabolismo óseo, ya, lo cual puede generar una alteración en la cronología de erupción y por lo tanto alterar el proceso normal de erupción dentaria generando impactaciones o retenciones entre estos dientes. ¿Ya? Entonces, indicaciones para extraer estos dientes retenidos o impactados. Uno, va a ser la prevención de enfermedad periodontal. Ahora, hablando de sobre todo los dientes adyacentes, ¿no? A veces tenemos una tercera molar mesioangulada que tiene una bolsa ahí que genera una pericoronaritis. A veces esta pericoronaritis puede extenderse y generar al final un daño periodontal en nuestra segunda molar, ¿ya? También prevención de la caries dental, que se puede dar a nivel de la tercera, si está parcialmente erupcionado, o también, de hecho, que ustedes han visto caries a nivel distal, ¿no? O a nivel radicular de la segunda molar. Ya usualmente eso lo ven ya en pacientes de 30, 35 años, ¿no? Que ya tenía un periodo en el cual la placa se ha acumulado, ¿no? En esta zona y ha generado caries. Prevención de la pericoronaritis, que a veces uno pensaría que es algo simple, pero en los hospitales vemos que muchos casos de esta pericoronaritis o estas infecciones locales, ¿no? Pueden diseminarse, llegar a espacios sublinguales, submandibulares, llegan hasta espacios del cuello, ¿no? Pretraquial, parafaringio y a veces hasta el mediastino. Entonces, al menos yo en lo personal he visto ya varios casos de pericoronaritis que terminan con infecciones que requieren drenaje en sala de operaciones, ya incluso hasta drenajes torácicos. Entonces, una pericoronaritis no es algo que se tenga que pasar desapercibido. Y esos pacientes, cuando tú hablas con ellos, te dicen, sí, doctor, este diente me dolía hace 2 años, pero después calmó, no le tomé importancia, después hace 6 meses me volvió a molestar, no le tomé importancia, tomé unas pastillas unos días, me calmó, y a la tercera, la pericoronaritis vino con más fuerza y se diseminó hasta espacios profundos, y ahí desencadenó todo un gran problema, ¿no? Y esto incluso puede llevar hasta un desenlace fatal para el paciente. Entonces, las pericoronaritis no son cosas tan simples, entonces hay que tomarles importancia, ¿ya? Si el paciente tiene constantemente pericoronaritis, pues obviamente tienes que retirar ese diente, no tienes que esperar más.
Prevención de reabsorción radicular de la segunda molar del diente adyacente, seguramente también han visto estos casos, muy comunes. Dientes retenidos bajo una prótesis dental. Ya, también depende del caso, ¿no? Si el diente o este diente retenido está muy cerca a la parte del reborde alveolar y tú crees que podría generar una pequeña reabsorción, la presión de la prótesis y exponer el diente, pues podrías prevenir y sacar ese diente incluido, ¿no? Otro es por un tema profiláctico preventivo de desarrollo de quistes y tumores odontogénicos. No es muy común que se desarrollen estos quistes y tumores odontogénicos, pero siempre hay una probabilidad. Ahora, depende mucho de la edad del paciente, ¿no? La gran mayoría de quistes y tumores odontogénicos se van a desarrollar en el segunda, tercera, hasta cuarta década de vida. Y si tengo un paciente de 60 años que me llega con una tercera molar incluida, ¿podrá ser que desarrolle un tumor odontogénico? La verdad es muy improbable. Ya es muy poco probable, perdón, que pase esto. Entonces, ya a cierta edad, 50, 60 años, esto ya no tendría mucho sentido. Pero en un paciente de 20 años, pues sí, porque él sí podría todavía desarrollar tal vez una ameloblastoma, ¿no? Un poco más raro, tal vez un dentígero, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí podemos prevenir estas lesiones haciendo la exodoncia de estos dientes incluidos. Tratamiento del dolor de origen desconocido e incluso también infecciones de origen desconocido. Yo en el hospital también donde trabajo hemos tenido casos en los cuales el paciente tenía un dolor el cual no tenía una explicación, ¿no? Pensábamos tal vez neuralgia, etcétera, pero veíamos que tenía tercera ya incluida y hablamos con el paciente, dijimos que hay la posibilidad a veces que al sacar esa tercera, que aparentemente no está generando nada, el dolor calme, ya, pero no había DTM por si acaso. Sacamos la tercera y se solucionó el problema. De igual manera, yo he visto unos 3, 4 casos de osteomielitis maxilar en el cual el paciente tenía una tercera incluida, que aparentemente no generaba nada, pero sacamos la tercera, dimos antibióticos y la osteomielitis se solucionó. Estos son casos a veces que no se pueden explicar, pero bueno, se solucionan de esa manera. También prevención de fracturas mandibulares, y esto también está reportado, ¿no? Personas que tienen terceras impactadas, incluidas, grandes, cercanas a la basal, al ángulo mandibular, van a ser personas que son más propensas a fracturas a ese nivel y a veces con un pequeño golpe van a desarrollar esta fractura de ángulo mandibular. Y una indicación muy común es también para tratamientos ortodónticos, ¿no? A veces los ortodoncistas quieren distalizar un poco las molares y si tienen una tercera molar ahí en contacto, pues no van a poder realizarlo, ¿no? Y una cicatrización periodontal óptima, ¿no? Obviamente si tenemos una tercera molar acá, pues acá es muy probable que tengamos una bolsa periodontal. Entonces, la única manera de solucionar esto es con una exodoncia de la tercera molar. Contraindicaciones para la extracción de dientes retenidos, edades extremas. Hablando de pacientes muy jóvenes o pacientes adultos mayores. Como ejemplos les pongo, ¿no? A veces en la privada me llegan pacientes de, no sé, ponte 13 años que quieren que le haga una germenectomía, ¿ya? Y el germen, pucha, a esa edad está bien, bien arriba, ¿no? Entonces yo digo, pero es necesario hacer la germenectomía a esta edad tan temprana, en el cual tengo que abrir un colgajo amplio, hacer osteotomía, un postoperatorio a veces es medio complicado para el paciente, ¿no? O lo correcto sería que yo le diga, ¿sabe qué? Al papá, ¿no? Sería mejor esperar un par de años más, que este germen crezca un poco más, que descienda un poco más, y ahí va a ser la exodoncia mucho más simple, ¿no? Entonces, a veces irnos a las edades extremas no es lo adecuado por el bien del paciente, ¿no? Entonces, yo al menos si no me gusta sacar gérmenes superiores que estén muy, muy arriba, prefiero que baje que descienda un poco más y que forme un poco más de raíz, y eso simplifica más la cirugía. No, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero siempre hay que pensar en el bienestar del paciente, ¿ya? No hacer una cirugía en el momento que no es el adecuado. Y en edades extremas, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si tienen un paciente adulto mayor que tiene una tercera incluida, cubierta al 100% por hueso, cubierto por mucosa, que no le genera ninguna molestia, que no ha generado reabsorción radicular,
que no ha generado algún tipo de dolor, que no está generando ningún quiste ni tumor, pues entonces no tendría sentido retirarlo, ¿no? Dejen ese diente ahí, que van a generar más daño y cero beneficios a ese paciente. Obviamente, las cirugías de las terceras molares no son cirugías, o sea, en muy pocas ocasiones son cirugías de emergencia, casi siempre son electivas. Entonces, no debería de realizarse en un momento en el cual el paciente esté sistémicamente mal. Ya hay que evitar eso. Y también hay que evitar estas cirugías si hay un daño, si hay un posible o probable daño excesivo de estructuras adyacentes, ¿no? Y acá también podríamos pensar en el hecho también de las coronectomías, ¿ya? Para los que no saben, las coronectomías es en terceras molares retirar una porción de la corona, perdón, retirar la corona o una porción también de la raíz y dejar cierta porción de la raíz incluida en la zona profunda. ¿Ya? ¿Cuándo se hace esto? Cuando las raíces tienen una estrecha relación con el conducto dentario inferior. ¿Ya? Y es una alternativa, las coronectomías son una alternativa que está reportado, que va bastante bien. En lo personal yo no he hecho nunca coronectomías, pero tengo colegas que sí lo hacen y les ha ido bastante bien. Y en el caso de que esté bien indicado, porque hay mucho riesgo de lesionar el dentario inferior, pues es una alternativa que se podría usar. Ya siempre pensando, como les digo, en generar el menor daño o injuria al paciente. Entonces hay diversos artículos como este de la revista de cirugía, la revista británica de cirugía oral y maxilofacial, que nos hablan sobre los factores radiológicos y quirúrgicos asociados en la evaluación de la dificultad quirúrgica de la extracción de terceras molares, ¿no? Entonces, cuando valoremos un paciente para la exodoncia de terceras molares, algo muy importante siempre debe ser, va a ser la edad del paciente. Y eso lo vamos a ver más adelante con el índice de Botolorum. Pero el punto de quiebre siempre va a ser 25 años. De 25 a más, la cirugía va a ser cada vez de mayor complejidad. Y eso es algo que está muy bien establecido y en mi experiencia también se los digo. Es muy diferente sacar una tercera o un diente incluido a un paciente de 18 años, que es muy simple, a retirar el mismo diente en la misma posición a un paciente que tiene 40, 50 años, ¿no? La complejidad aumenta bastante. Otro es el tema del sobrepeso. Los pacientes con sobrepeso tienen mayor tejido adiposo en la cavidad bucal, la mucosa yugal suele tener más tejido adiposo, la visibilidad es más limitada, el acceso con el instrumental es más limitado. Los pacientes con sobrepeso suelen tener una lengua también más voluminosa, más fuerte. Entonces, todo lo que es visibilidad y acceso a instrumentos lo va a complicar. Por eso el sobrepeso también es otro factor que tenemos que analizar. Otro, obviamente, es la experiencia del cirujano dentista. Ya el cirujano dentista general debería de limitarse a cirugías de baja complejidad, la verdad, ¿ya? Y eso está también normado, ¿no? Cirugías de mediana y alta complejidad debería ser un especialista. Y eso les menciono porque también es un tema legal, ¿no? Si ustedes alguna vez hacen una tercera complicada y para su mala suerte les va mal, y tienen alguna complicación y los denuncian, créanme que no van a salir bien parados porque hay un reglamento que ese tipo de procedimientos tendría que hacer un especialista. Entonces, al menos si quieren hacer algo así, hagan un diplomado en un centro, en una universidad o en algún centro respetable, ¿ya? Y si no, mejor deriven de un especialista. Uso de técnicas quirúrgicas complejas también tiene que hacerlo alguien con experiencia, ¿no? También de qué depende, de la impactación en profundidad, ¿no? De la tercera molar, la angulación que no sea favorable, la morfología de la raíz. Las terceras molares son muy variables, pueden tener 1, 2, 3, 4, hasta 5 raíces en casos raros. Y también la relación con la segunda molar con respecto a la tercera. Ya es diferente que tú tengas tu segunda acá y tu tercera bien atrás y tengas un espacio. A veces hay espacios. Ahí la exodoncia es más fácil. Pero si tu tercera molar está bien pegada a la segunda, esto te limita un poco más la cirugía y hace que el luxarlo sea más difícil. Y también tienes riesgo de lesionar la segunda, que yo he visto casos que nos llegan al hospital, donde lamentablemente algunos odontólogos, por tratar de hacer terceras molares, terminan lesionando o destruyendo la segunda molar, ¿ya? Por no saber hacer una correcta osteotomía o odontosección. Entonces hay diferentes clasificaciones para las terceras molares. Las inferiores, la más usada es la Peli-Gregory y la de Winter, y es lo que ustedes deberían de conocer. Y en las superiores hay unas
clasificaciones muy similares a estas dos que les he mencionado. Terceras molares, la más común, Peli-Gregory y Winter. ¿Ya? Esa es la clasificación de Peli-Gregory. En la Peli-Gregory nos van a hablar de clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Es que en cada uno la tercera molar va a estar con una mayor profundidad. ¿Ya? Si se dan cuenta, la clase 1 está la tercera molar, perdón, va a estar a nivel de la segunda molar, las caras oclusales están al mismo nivel. En una clase, perdón, ese es en sentido horizontal. En una clase 1, la tercera molar está por delante de la rama ascendente. ¿Ya? Rama ascendente, tercera molar, está por delante. En la clase 2, la tercera molar ya va a estar a nivel de la rama ascendente, está casi pegada o incluso ligeramente por detrás. Y en la clase 3, la tercera molar ya va a estar incluida dentro de la rama, en buena proporción, ¿ya? Y la clase la clase A, B y C nos va a hablar de la profundidad. La A, las caras oclusales de ambas molares están iguales. En la B, la cara oclusal de la tercera molar va a estar entre la segunda molar y a nivel de la uca de la segunda molar, o sea, está en este rango que ustedes ven acá. Y en la C, la tercera molar va a estar por debajo de la uca de la segunda molar. En resumen, aquí está, con imágenes. Retención clase 1 de Peli-Gregory, ¿no? El tercer molar inferior tiene suficiente espacio antero-posterior. O sea, tu tercera molar va a estar por delante del borde anterior de la rama. Esto obviamente es lo más favorable. En una clase 2 de Peli-Gregory, ¿qué pasa? La mitad de tu corona va a estar cubierta por la rama ascendente. Acá se complica un poco más, requiere más osteotomía. Y en la clase 3, la tercera molar va a estar totalmente o casi totalmente incluida dentro de la rama mandibular. Ya, entonces clase 1, clase 2 y clase 3 estamos hablando en sentido horizontal. Ahora, cuando hablamos de A, B y C, estamos hablando en sentido vertical. En la clase A, la tercera molar, la cara oclusal de la tercera molar va a estar al nivel de la cara oclusal de la segunda molar, o sea, están al mismo nivel, ¿ya? En la clase B, el plano oclusal del diente retenido o de la tercera molar va a estar entre la cara oclusal de la segunda y la uca, la unión cemento-adamantina de la segunda. Está entre este rango, ¿ya? Entre acá y acá. Y en la clase C está por debajo de la uca o del cuello dentario de la segunda molar, o sea, está mucho más profundo. Entonces, obviamente, una clasificación de Peli-Gregory 3C sería una en la cual el diente esté detrás de la rama ascendente, o sea, a este nivel más o menos, y esté debajo del nivel de la uca de la segunda molar, o sea, más o menos estaría acá. ¿Ya? Y obviamente una 3C sería la más compleja dentro de esta clasificación. Ahora, la de Winter es más simple, simplemente nos habla de la relación del eje axial de la tercera molar con respecto a la segunda. ¿Qué es lo que más han usado y los que de hecho conocen ustedes, ¿no? Posición mesioangulada, cuando está mesioangulado, ¿no? Aquí hay una posición mesioangulada de una tercera molar inferior, una posición horizontal, ¿no? Posición vertical, cuando el diente está en una correcta posición en relación al eje axial de la segunda. Ya las verticales no siempre son las más fáciles. Una vertical que esté en una categoría, por ejemplo, acá en una C de Peli-Gregory, pues es bastante complicado, la verdad, porque hay que hacer mayor osteotomía. ¿Ya? Esta es una posición vertical, independientemente de si esté profundo o metido en la rama, ¿ya? Pero es vertical. Distoangulada, que también suelen ser de las más complicadas porque el eje de salida va a ser hacia distal y hay que hacer mayor osteotomía, ¿no? Esta es una distoangulada. Invertida, cuando la corona está hacia la zona más apical y el ápice está hacia oclusal. También hay vestíbulo angulada y linguoangulada. Esto a veces no se ve en la panorámica, pero tomográficamente o clínicamente nos vamos a percatar.
Y en las molares superiores también se puede clasificar de la misma manera. Peli, Gregory y Winter están para las inferiores, ¿ya? Pero se podría usar también para clasificar las superiores. Entonces la A, como hemos visto, es cuando están al mismo nivel. La B es cuando está entre la uca y la caroclusal. Y la C es cuando está por dentro, ¿ya? Está debajo de la uca de la segunda molar. Y a su vez tenemos verticales, tenemos listoanguladas, tenemos invertidas, horizontales y mesioanguladas. También se pueden clasificar según a la proximidad al seno maxilar, ¿ya? Y las diferentes angulaciones, ¿no? Entonces, tomando la clasificación de Peli-Gregory junto con la de Winter, podemos establecer, es una manera de establecer el nivel de complejidad de la cirugía, en el cual, según lo que estamos viendo, ¿no? Si está mesioangulada, un punto, horizontal o transverso 2 puntos, vertical 3 puntos y distangular 4 puntos, ¿no? A veces uno piensa, a veces cuando recién egresa, que la mesioangular es la más difícil, pero no, si se dan cuenta es la más fácil. ¿Y cuáles son las más complicadas? La que les mencionaba, las verticales. Una vertical profunda es mucho más difícil que una mesioangulada. Las mesioanguladas son las más fáciles a veces, ¿ya? Vertical profunda, más complicada. Y la distangular, que también les mencioné antes, también es más complicada. ¿Por qué? Porque esa distoangulación va a generar que tu punto de eje de salida sea hacia distal. O sea, tienes que liberar más hueso o hacer una odontosección para permitir una correcta salida de ese eje hacia distal. Y obviamente el A va a ser el más simple con el 1, ¿no? Y el C y el 3 van a ser los más complicados, ¿no? Hablando de ABC en profundidad y el 1, 2, 3 en sentido horizontal cuando está más metido hacia la rama ascendente, ¿ya? Entonces sumamos todo esto y con esto podemos determinar si la dificultad es mínima, es moderada o es muy difícil. Como les mencionaba, el odontólogo general debería delimitarse a hacer una dificultad mínima. Moderada podría ser un odontólogo con diplomado, pero un diplomado adecuado dura más o menos un año, ¿no? No son esos diplomados de una semana o de 3, 4 días que lamentablemente a veces hay en el mercado, ¿ya? Y las difíciles o muy complicadas sí debería hacerlo un especialista. Esta es otra clasificación, esta es la de Menéndez y García, que nos habla de básicamente qué tan cubierto está la pieza, de acuerdo si es solamente tejido blando o es tejido blando con hueso. Ya el grado primero es una molar que no está cubierta ni por mucosa ni por hueso, que vendría a ser lo más simple. El grado 2 está cubierto parcialmente por mucosa, pero no por hueso. El grado 3 está cubierto totalmente por mucosa, pero no por hueso. El grado 4 es cuando está cubierto por mucosa y parcialmente por hueso. Y un grado quinto, que sería lo más complicado, es cuando está cubierto totalmente por mucosa y por hueso. ¿Ya? Muy bien. A ver. Hay 20 alumnos. A ver, por ejemplo, vamos a tratar de practicar, ¿ya? A ver, las inferiores sobre todo. Esta primera, tercera inferior, esta 4-8, según Winter y Peli Gregory, ¿qué clasificación sería? La 4-8. Clase 1. ¿Ya? 1, 1A, 1B, 1C, mesio, distangulada, según Winter y según Peli Gregory. Dos A. Una, 2A. Sí, doctor, dos A, porque está ingresando un poco a la rama. Danza distrangulada. Sí, ¿no? Parece medio distangulada.
Entonces sí, ¿no? Efectivamente esta está una distangulada y vendría a ser más o menos una 2A, ¿no? Una 2A porque sí está parcialmente cubierta aparentemente por la rama, ¿no? Acá viene la rama y cubre un poco, ¿no? Y A porque está prácticamente al mismo nivel de la segunda molar, las caras oclusales. ¿Ya? Entonces sí está bien. Y por ejemplo esta, la 3.8, ¿no? Es una posición horizontal clásica, ¿no? Como les digo, las horizontales son más fáciles. Simplemente cortamos acá y sacamos las raíces. Y en este caso es una 2B, ¿ya? También porque está ligeramente cubierta por parte de la rama ascendente y en este caso sí está por debajo de la cara oclusal de la segunda molar. ¿Ya? Verticales, transversales, ¿no? La cara oclusal está mirando hacia vestibular probablemente. Y también en una panorámica nos va a dar mucha información, ¿ya? Pero depende que también lo analicemos y con eso también hay que prepararnos para una cirugía. Por ejemplo, acá yo les menciono cuáles creen que está cubierta por hueso y cuál no está cubierta por hueso. Más fácil, ¿cuál de todas estas no está cubierta por hueso? De estas 4 terceras molares. ¿O todas están cubiertas por hueso? La 2.8, ¿no? Ajá, muy bien, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Ah, no, ¿la 2.8? No, pero la 2.8 está... La 2.7. O sea, las 4 están cubiertas por hueso. Sí, ¿no? Sí, ya caíste. Ya. Entonces, si vemos y analizamos bien, esas son germenectomías, lo que yo les mencionaba que a veces, a mí en lo personal no me gusta mucho realizar las germenectomías porque a veces cuando están muy altas y están cubiertas por hueso. Acá está esto, si se dan cuenta, todo esto es una cortical ósea. De igual manera, si uno ve acá, esta también está cubierta por hueso. La única que no estaría cubierta de las incluidas, por así decirlo, sería esta, que es la 2.7, ¿no? Pero las terceras sí están cubiertas, todas por hueso. Y a veces sacar una superior incluida, estas son como unas pequeñas canicas que uno tiene un punto de apoyo y rotan y rotan y rotan, ¿no? Entonces requieren osteotomías a veces un poco más amplias y en esta parte superior es bien incómodo trabajar y a veces es también medio, un poco más traumático para los pacientes, ¿no? Hablando de las inferiores son más fáciles las germanectomías. ¿Ya? Entonces, al menos estas 3 se ven que están completamente cubiertas por hueso, ¿no? Acá también me falta señalar, pero la 2.8 también está cubierta por hueso y solamente en esta, si se dan cuenta, no está cubierto, ¿no? Pero esta obviamente no se va a retirar, esta es una segunda molar. Los caninos también son otro de los dientes clásicos que vamos a encontrarlos incluidos en diferentes posiciones, a veces están hacia vestibular, o sea, si uno lo ve tomográficamente, la raíz va a estar hacia vestibular de las raíces de los dientes adyacentes y en algunos casos está también hacia palatino. Por eso es imposible que uno quiera hacer una exodoncia o una cirugía de un canino sin una tomografía. ¿Ya? Cualquier diente incluido en general, que no sean terceras, deberían requerirse un estudio tomográfico, porque son variados, pueden estar hacia ambos lados. Y dependiendo en qué lado está, nosotros vamos a variar el abordaje, ¿no? Podemos hacer un abordaje vestibular, un abordaje palatino, un abordaje lingual. No podemos intentar hacer un abordaje al azar sin tener un estudio tomográfico, ¿ya? Y obviamente también no todo diente incluido, tipo premolar o tipo canino, se van a extraer, ¿no? Hay que analizar el grado de formación radicular, y en algunos casos se puede hacer tracción ortodóntica, ¿no? También en el hospital donde yo laboro, muchas veces hemos hecho tracciones ortodónticas, simplemente exponemos la corona del canino que está incluido, pegamos un botón de tracción ortodóntica y dejamos la cadena hacia la mucosa bucal. Y luego el ortodoncista lo tracciona y lo reposiciona y se pueden salvar esos caninos. Pero obviamente estoy hablando de un paciente tal vez relativamente joven de 17, 18 años, ¿no? Si te llega un paciente tal vez de 30, 40 años con un canino ahí incluido, con todo el hueso adyacente bien corticalizado, ya, o sea, que un ortodoncista lo quiera traccionar, la verdad ya es poco probable. Ya la tracción es más viable cuando todavía el tercio apical no ha terminado de formarse. Ahí es más viable, ¿no? Y bueno, los ortodoncistas les sabrán explicar un poco mejor. ¿En qué caso se realiza una germenectomía? La verdad,
las veces que nos han llegado a nosotros, principalmente es por motivos ortodónticos. Ya a veces el ortodoncista ya quiere iniciar algún tipo de procedimiento y te manda a retirar los 4 gérmenes dentarios. Pero como les digo, al menos las superiores, yo prefiero que no estén de esta manera. ¿Ya? O a veces incluso te las mandan un poco hasta más arriba, como esta, ¿no? Entonces, la verdad, si se dan cuenta, las pterigoides incluso están por acá, ¿no? Entonces, es como que quieras llegar hasta por encima de las pterigoides, es un poco complicado. Y es más traumático para el paciente, ¿no? Entonces, en estos casos yo no indicaría, prefiero que descienda un poco más. Así, al menos esa en mi experiencia es más fácil hacerlo de esa manera. Las inferiores no hay problema. Pero principalmente son por motivos ortodónticos, la verdad, porque un germen que recibe esa información es poco probable que te genere algún otro tipo de molestia, ¿no? A menos que esté asociado a un quiste, pero también es poco probable. Pero sí pasa también. Asociado a lesiones quísticas o tumorales también hay que retirar. ¿Ya? Entonces, hay factores que facilitan la cirugía, ¿no? En caso de dientes retenidos. Por ejemplo, de nuevo les repito, dientes mesiangulados, fáciles. Clase 1 y A de Peli Gregory, fácil. Con una sola raíz o dos, ¿no? Con 1 o 2 tercios formados, ¿ya? Cuando son germenectomías, que son más complicadas, no tienen todavía raíz. Entonces, el problema, les vuelvo a repetir, es que uno se apoya el diente y el diente rota. Entonces, muchas veces hay incluso que dividirlos para poder retirarlos en 2 segmentos, ¿no? Cosa diferente es cuando el diente ya tiene parte de la raíz y tiene una zona donde sí te puedes apoyar bien y el diente sale en un solo bloque. ¿Ya? Entonces, cuando tiene 1 o 2 tercios de raíz formada, suele ser el momento idóneo. ¿Ya? Si ya formó un tercio de raíz, ya, listo, opéralo. Más fácil. Raíces cónicas fusionadas también suele ser más fácil. Cuando el espacio del ligamento periodontal es ancho, es algo más fácil. Cuando es pequeño, estrecho, no está, es más complicado. Cuando el folículo es grande, ¿qué quiere decir el folículo? Es este espacio que hay acá. Cuando este espacio es más grande, es más fácil. Suele luxar más fácil el diente. Cuando es una zona de hueso más elástico, más esponjoso, como los maxilares. Cuando hay una separación de la tercera con la segunda molar. Lo mismo, tal vez acá les puedo mostrar, ¿no? A esto me refiero. Si el diente, si la tercera está muy pegada a la segunda, es más complicado. Pero si hay un espacio entre estos 2 dientes, suele ser más fácil. Tienes un mejor punto de apoyo donde ingresar con tu elevador. Cuando hay una distancia de separación del nervio dentario inferior, también suele ser más fácil, puedes operar con mayor confianza. Y cuando la retención solamente es por tejido blando. Ya todo lo que esté en asterisco se va a presentar en pacientes jóvenes, y por eso en pacientes jóvenes la cirugía es más fácil. ¿Por qué? Porque las raíces, los tercios apicales todavía no se han formado, porque el espacio del ligamento periodontal suele ser más ancho, suelen tener un folículo en desarrollo grande, suelen tener hueso más elástico los pacientes jóvenes, y al no tener toda la raíz formada suele estar más alejado del conducto dentario inferior. Ahora, todo lo contrario, ¿qué casos son más complicados? Dientes distoangulados, clase 2, 3 o B y C de Peli Gregory, raíces que son largas, divergentes, finas, cuando el ligamento periodontal es muy estrecho o está ausente, ¿no? Pues sospechamos ya de una anquilosis en pacientes adultos mayores, folículos pequeños, hueso denso, cuando la tercera está pegada o en íntimo contacto con la segunda molar, también eso va a ser más complicado, proximidad con el conducto dentario inferior y retención ósea completa. Otra cosa muy importante que tenemos que evaluar, sobre todo en terceras molares, es la inflamación que podría estar presente a nivel de la cirugía, ¿ya? Es diferente operar a un paciente que no tiene una pericoronaritis a un paciente que está con un cuadro agudo de pericoronaritis. El paciente que está con una infección establecida y lo vas a operar porque es una urgencia hacerlo, tiene mayor riesgo a desarrollar después de la cirugía algún tipo de complicación, ya sea alveolitis o una infección ya posterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos pacientes? Darle una buena cobertura antibiótica, y antes de iniciar la cirugía hay que lavar bien toda esa zona
toda la zona de la pericoronaritis, porque van a ver que va a haber bastante comida, va a haber sarro, va a haber hasta secreción purulenta. Entonces, antes de iniciar, de hacer tu incisión, hay que lavar bien toda esa zona. Luego hay que valorar el trismo. Si el paciente está con un problema articular agudo y tiene una tercera molar complicada, que no es una emergencia, deberían de diferir ese procedimiento. Primero traten el problema articular y después recién saquen la tercera. ¿Por qué? Si estás con un problema articular y sacas una tercera complicada y todavía te vas a demorar 1 o 2 horas, al final, más que la tercera, le va a doler la articulación o los músculos de la masticación, y ese dolor incluso no va a calmar ni con ampollas. Suele ser un dolor muy incómodo para el paciente que le va a durar no 3, 4 días, le va a durar 2, 3 semanas, porque le vas a agudizar todo el problema o todo el trastorno temporomandibular que ya está presente, ¿ya? Al menos yo también lo manejo de esa manera. Si hay problema articular muy agudo, primero que se solucione ese problema, y después las cirugías selectivas, como son las terceras complicadas. Pacientes que vienen con dolor, por tal vez también por problema articular o por infección, olor fétido sí asociado a una pericoronaritis, terceras molares erupcionadas parcialmente, hay que lavar muy bien antes de operar, porque de hecho que acá hay comida, hay sarro, etc. Y terceras molares con caries profundas también hay que conversar con el paciente de que tiene mayor probabilidad a que desarrolle un cuadro infeccioso, y obviamente hay que lavar también muy bien antes de iniciar con la incisión. Valorar muy bien al paciente, la parte clínica, la parte radiográfica, ¿no? Como ya hemos estado viendo cómo se analiza más o menos una radiografía panorámica, estado de erupción de la molar o el diente retenido y su posición en la cavidad, presencia o no de infección es muy importante, presencia de caries en la tercera molar o diente adyacente, ¿no? Si ustedes ven que, por eso también hay que analizar muy bien la radiografía, si ven que la segunda molar está afectada periodontalmente, está afectada con caries, o tiene una restauración muy grande, o caries también en la segunda, tienen que conversar con el paciente y explicarle que puede haber complicaciones, que se puede fracturar la segunda, que puede que quede con una secuela de una enfermedad periodontal adistal de esa segunda molar porque ya ha perdido soporte, etcétera, ¿no? Porque si no le explican al paciente, el paciente después va a pensar que ustedes le han generado ese daño, ¿ya? Condición periodontal en los dientes adyacentes, hay que palpar los ganglios linfáticos adyacentes para ver si no hay algún proceso infeccioso agudo, y siempre valorar la función del ATN, ¿ya? A veces también hay malas indicaciones de las terceras molares porque el paciente cree que le duele la tercera molar, pero al final tú analizas bien el caso y el dolor no viene de la tercera, viene de un problema tal vez muscular por una disfunción, ¿no? Entonces, si el paciente viene por dolor sin saber cuál es y es muscular y tú le sacas la tercera, en vez de ayudarlo vas a empeorar su caso, ¿no? Entonces, por eso hay que saber en qué momentos se tiene que hacer una cirugía y cuál es la indicación de cada cirugía, ¿ya? Ahora, en terceras molares, yo he sacado terceras molares con periapicales, sí, pero son en casos muy específicos, ¿ya? Lo ideal y siempre deberíamos de sacar con panorámicas, ¿ya? Exoncia de terceras con panorámicas, ¿por qué? Porque hay que valorar no solamente el diente, sino las estructuras adyacentes, ¿no? Hay que valorar el seno maxilar, hay que valorar el conducto dentario inferior, la distancia que hay hasta la basal mandibular. A veces podemos encontrar hallazgos radiográficos, lesiones quísticas, tumorales, densidades óseas adyacentes diferentes, ¿no? La verdad, la cantidad de patologías que se encuentra a veces por estudios imagenológicos es grande, y es clásico también que en los hospitales te lleguen esto de que, doctor, me sacó un diente y después se hinchó mi rostro y tomamos una radiografía y encontramos que había un tumor ahí, ¿no? Entonces, no es que la exodoncia ha generado el tumor, el paciente ya tenía un tumor, pero lamentablemente el odontólogo no le pidió ningún estudio imagenológico previo. Entonces, eso también lamentablemente te puede llevar hasta una denuncia por no tratar de manera ordenada a tu paciente, ¿ya? Ahora, lo básico, panorámica, ¿ya? Pero ante la duda, combin, ¿ya? Si ves algo raro, si ves una posición media rara del diente, si sospechas que hay una tercera o cuarta raíz, si sospechas que hay una cercanía al conducto dentario inferior,
si sospechas que puede haber una comunicación bucosinusal al sacar la tercera, si es una lesión que no te cuadra, podría ser un quiste, un tumor, o es algo raro en el hueso, en la densidad, etcétera, pide una tomografía con BIM, y si no tienes la experiencia, y la sugerencia es que lo pidas con informe. Ya, si eres... En sí, todos deberíamos de pedir con informe. Y a veces yo no pido, y en el hospital a veces no pedimos para que no le cueste más al paciente, cuando no lo cubre el seguro, ya, pero lo correcto sería pedir con informe. ¿Por qué? Porque eso te va a cubrir también ante una demanda, ¿no? O sea, dices, doctor, pero usted no vio tal alteración, tal vez, ¿no? Que yo tenía en mi maxilar cuando me operó, pero tú dices, pero en el informe el radiólogo describió solamente esto, ¿no? Entonces tienes un aval que te protege, ¿no? Que tenías un informe imagenológico por un especialista. Entonces, por temas legales sí te puede ayudar bastante tener un informe imagenológico, ¿no? Estos son algunos de los estudios que nosotros pedimos. Esto no es una combin, esto es una tomografía médica o una TEM, que es una tomografía espiral multicorta. ¿Ya? Este es un caso, por ejemplo, de una fractura panfacial, donde se ven espacios aéreos, que es algo propio de este tipo de fracturas. Y bueno, diversos análisis que tenemos que hacer en la parte tomográfica, ¿no? Que bueno, eso seguramente lo van a ver en su curso de radiología. Uno de los índices más usados para valorar la complejidad de las terceras molares, yo diría el más simple y el más usado es el de Botolorum. ¿Ya? Hay muchos, hay el de Pernambuco que es otro, y hay como 20 más, la verdad, son muchos, pero al menos ustedes tendrían que aprenderse el de Botolorum, y es uno bastante simple y que te ayuda bastante, y tiene los parámetros que ya hemos estado conversando. ¿Ya? Hablamos de la edad, como les decía, 24 o menos, la cirugía suele ser más fácil. De 25 a 34 ya es más complicado, y más de 34 ya piensen que hasta una tercera vertical va erupcionada, puede complicarse. Puede que no luxe y se fracture. ¿Ya? Ahora, el IMC que se calcula entre el peso, entre estatura al cuadrado en metros. ¿Ya? Hay que valorar eso, es muy importante, el IMC del paciente. El punto de profundidad de la elevación. ¿Ya? ¿Qué tan profundo va a ser nuestro punto de elevación? Cuanto más profundo sea nuestro punto de elevación, la cirugía va a ser más complicada. También la morfología radicular, ¿no? Si las raíces están completas, si están rectas, si están dilaceradas. Se suma todo este puntaje y al final nos sale si la cirugía va a ser leve, moderada o difícil. ¿Ya? Este es un ejemplo. Ahora no lo vamos a ver porque nos queda poco tiempo. ¿Ya? Disculpa. Entonces, para las terceras molares, el tipo de colgajos va a ser muy variado, ¿ya? Pero los más comunes van a ser los que van a ser circulares con descargas hacia distal o con también descargas anteriores, ¿ya? Yo usualmente no realizo estas descargas anteriores, pero en algunos casos puede ser necesario. Disculpen un segundo, voy a silenciar esto. Listo. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, yo usualmente no hago estas descargas anteriores, salvo en casos extremadamente complejos, ¿ya? Pero la literatura te menciona estas dos alternativas, colejos triangulares, que vendría a ser ¿ya? Para casos inferiores, y colejos envolventes. Los que me han visto operar los internos del Sabogal que me han visto operar, se han dado cuenta que yo y casi todos los residentes que tenemos hacen este tipo de abordajes, envolventes. Con los envolventes puedes retirar el 99.9% de las terceras molares. Casos extremadamente complejos que estén en la basal mandibular, vas a hacer una descarga anterior. Ahora, hablando desde la perspectiva de un especialista o de un residente que tiene experiencia. Si todavía están iniciando en la cirugía, lo mejor es que tengan un campo quirúrgico más amplio y que hagan descargas, ¿ya? Para que vean mejor y operen con mayor seguridad. Uno no puede operar lo que no ve, ¿ya? Y en cirugía, la verdad, es extremadamente importante tener un buen campo de visión. Si no, van a hacer cualquier cosa, se van a complicar, van a demorarse y van a lesionar al paciente. Entonces, dos alternativas. Lo importante acá es siempre, cuando se haga la incisión hacia distal para exponer la tercera molar, lo importante es que siempre se vayan hacia vestibular y se vayan hacia la rama ascendente. Tienen que palpar la rama ascendente. Nos quedan 3 minutos.
Si esta es su mandíbula, la descarga se tiene que ir hacia acá, hacia esta rama, ¿ya? Nunca se pueden ir hacia la parte lingual. ¿Por qué? Porque como ven acá, ¿qué pasa? Pasa el nervio lingual. Entonces la descarga siempre hacia vestibular, hacia la rama ascendente. Esto es algo básico que les puede salvar. Si ustedes van a tocar la mucosa lingual, van a lesionar el nervio lingual y van a generar una parestesia o una anestesia de la mitad de la lengua y se van a ganar un tremendo problema. ¿Ya? Entonces, siempre, aquí está la imagen, como les mencionaba, siempre hacia vestibular, hacia la rama ascendente. ¿Ya? Y la descarga puede ir hacia mesial de la segunda molar, si fuera necesario, si no simplemente circular. Luego, por ejemplo, esta es la circular que yo les digo, ¿no? Yo hago este abordaje casi siempre, tal cual. Luego hago osteotomía y odontosección y con eso termino de retirar la tercera molar y finalmente terminamos con unos puntos. ¿Qué fresa es esta? Creo que ya les expliqué. Es la fresa Lindemann, ¿ya? Que es una fresa quirúrgica para alta velocidad. También hay en baja velocidad, pero yo uso alta velocidad. Y con esta fresa uno puede hacer una odontosección en segundos, ¿ya? En 15 segundos en promedio. Es una fresa que corta el diente muy fácilmente. Entonces, pasos ya lo hemos visto. Incisión, ¿no? Decolado mucoperióstico, eliminamos el hueso que cubre el diente, dividimos el diente según la posición de la tercera molar, extraemos con botadores, cureteamos sobre todo la cara distal de la segunda molar, no cureteen el ápice si no hay infección, regularicen todo el hueso donde han trabajado, laven profusamente con cloruro de sodio estéril y luego suturen. Y sugerencia, y también lo que me han visto operar, nosotros rellenamos el alveolo con clorexidina en gel. Ya ahí venden en gel, como en pasta dental venden clorexidina el 0.12%. Con eso rellenas el alveolo y encima lo suturas y eso ayuda a un mejor postoperatorio. Ya, nos quedan 30 segundos. Esta parte... Doctor, se cortó su audio. ¿Ahora? ¿Se escucha ahora? Hola, ¿se escucha? Ahora sí, ¿no? Sí. Ya, listo. Les mencionaba que ya nos quedan segundos. Bueno, ya acabó la clase, ya nos pasamos unos segundos. Nos falta la parte de complicaciones de las terceras y les voy a dar algunos ejemplos más y algunos videos también, mejor para que vean un poco más de cómo se hace, ¿ya? Yo supongo que su internado habrán visto, pero para tal vez algunos no han rotado por Maxilo, les voy a mostrar unos videos en resumen de cómo se aborda una tercera superior y una tercera inferior en diferentes posiciones. Ya, y bueno, y vamos a ver las complicaciones, y luego nos faltaría clases de infecciones y de comunicación bucosinusal también que deberían de saber, y si nos alcanza, un poquito de trauma facial también les quiero enseñar. ¿Ya? ¿Tendrán alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿O todo claro hasta esta parte? Listo. Bueno, si no hay mayor dudas, entonces nos quedamos acá. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches.